Hola amigos, aquí estamos de nuevo, Escarpa Merino. Bienvenidos a Leeros a la Libros y hoy vamos a acometer un tema muy interesante, un tema que ha conseguido vender muchísimo más que cualquier otro género. Un sector en auge y un sector difícil de equilibrar, porque tiene realidad y ficción. Sirve tanto para divertir como para formar realmente de qué estamos hablando, de la literatura infantil y juvenil. Un género, como decimos, muy interesante, muy en auge y que hay que saber de verdad de qué va. Venid con nosotros. En nuestra sociedad actual se hace mucha literatura paternalista y sobre todo de evasión para los niños. Sin embargo, yo he preferido traer un ejemplo de literatura interesante, formativa y que no se olvida, las fábulas, y en este caso las de Samaniego, un grandísimo autor español liberal del siglo XVIII. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, en una lejana tierra en el interior de la selva, a todos nos gusta que nos cuenten cuentos y también contarlos. Imaginaos la posibilidad de que un libro no tuviera solo un cuento, sino más de 1 millón. Con el mágico libro de los infinitos cuentos podemos conseguirlo. Vamos a verlo. Yo siempre he pensado que la edición de poesía debería copiar la edición infantil, porque utilizan todos esos formatos y géneros casi experimentales para que el niño pueda tirarle el libro a la bañera, por ejemplo, y siempre las tintas, las impresiones, los formatos son fantásticos. Lo único que, claro, resulta muy, muy caro. Pero es impresionante en ese auge que hemos dicho que ha experimentado, el desarrollo incluso técnico de la edición infantil, ¿no? Porque era pues de las grandes olvidadas, eran unos libros, pequeños libritos siempre más o menos bonitos, pero no había mucho más. Yo creo que es paralelo también al desarrollo de la sociedad, a la capacidad adquisitiva, al consumismo, tiene parte de consumismo porque incitan a los padres a comprar y los padres saben que se van a gastar el dinero en sus hijos y entonces también por eso hay esa hiperproducción. Pero es fantástico, el resultado es muy bueno. Incluso ya, fíjate que vemos en Oletum, por ejemplo, en Valladolid, y en otros cuantos sitios, librerías ya especializadas en niños, ¿no? Sí, sí, cada vez más, claro. En esto de la edición pensada para el niño, el grande es Bruno Munari, del que hemos hablado alguna vez, que creó los prelibros, inventó los prelibros, que son libros de felpa, de cartón, para bebés, claro, de manera que ellos perdían el miedo al enfrentarse al objeto libro, ¿no? Que es si te fijas, para un bebé, un libro pues es pesado, es peligroso porque tiene cantos, claro. Mientras que los de Munari, los prelibros, pues eran blanditos. El más bonito de todos es uno en el que una de las páginas es un ojal y la otra es un botón. Entonces él, con la forma de un libro, lo que aprende es a simplemente poner un botón en el ojal. A mí me sorprendía mucho con los bebés, con los niños pequeños, y como tengo muchos sobrinos, pues les regalábamos libros de esos, que una de las primeras reacciones era pasar las páginas. ¿Cómo las pasaban, no? Cogían, o sea, que tenemos algún gen o alguna intuición de pasar páginas. Pasa libros. Y les enseñaban realmente a pasar páginas, y eso en la bañera, por ejemplo. Creo que los autores de literatura infantil se enfrentan a un doble problema. Por un lado, conseguir escribir literatura utilizando recursos retóricos y por otro lado, ser comprensibles, ¿no?, por ese lector todavía en formación. Hacerse entender bien. Claro, entonces tiene que utilizar de una forma muy clara el sistema metafórico. Y en ese sentido yo creo que fueron grandes los fabulistas, ¿no?, que se acercan a la figura animal y a la imagen lírica. Claro, y por eso yo he traído precisamente un gran libro de fábulas, que es el de Samaniego, el autor español por excelencia y uno de los que destacan en el siglo XVIII, con un tipo de fábula además, que además de didáctica, también es liberal en el mejor sentido de la ilustración, ¿no? Porque forma, pero forma no desde un sentido dogmático, sino a través de la experiencia. Aquí
Hay fábulas preciosas, siempre muy cortitas, muy fáciles de aprender, muy fáciles de recordar. Y eso es lo interesante también, porque... Se ha perdido mucho, yo creo, el sistema moral basado en ejemplos, ¿no? En Un ejemplos. ejemplo. ¿Y quién no recuerda la fábula del zorro o la zorra y el cuervo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas pequeñas historias que cuentan la conducta humana, los excesos de la conducta humana o los vicios de la conducta humana, pues para un niño de 4, 5, 6, 7 años son fabulosas, ¿no? Los fabulistas además son grandes poetas, porque Claro. no es nada fácil. La fábula de la lechera, por ejemplo, es un poema magnífico y muy largo. Claro, y un microcuento, es el principio de una tradición fabulosa de cuentos, además de una duración muy medida y muy perfecta precisamente para niños, en las que los Christian Andersen y Perrault con Caperucita y todos aquellos cuentos fabulosos que nos han contado alguien en nuestra infancia, ¿no? Algún alma generosa sin Es importante revisarlos, ¿no? Volver a las versiones originales, porque a través de Disney y de otras tradiciones, pues se han edulcorado de alguna forma. Entonces hay relatos muy intensos en esos cuentos para niños usados para que aprendieran los arquetipos. Sí, Caperucita, que está estudiado por el psicoanálisis, el lobo feroz, significa muchas Exacto. cosas ahí, ¿no? El peligro, el horror, el superyo. Y fíjate qué libros más buenos se están editando a día de hoy. El mágico libro de los infinitos cuentos tiene Sí, es una gozada de libro. toda esta imagen mágica y secreta, viene con un candado y unas recomendaciones para el lector. Es un libro para que el padre se lo lea a los niños o la madre y se caracteriza porque está hecho de la misma manera que aquel 100.000 millardos de poemas de Raymond Queneau. Sí. Hay muchos principios que van concatenando con muchas progresiones de la historia, de manera que cada vez, cada párrafo encaja con el siguiente, lo leas por donde lo leas, de manera que cada vez que abres el libro es una historia distinta. Y se juega con eso, ¿no? Hay que empezar diciendo: mágico libro de la ilusión, que un nuevo y feliz cuento surja ahora de tu interior. De Qué manera bonito. que, claro, el niño tiene toda la impresión fabulosa de que se le está contando siempre, desde el mismo libro, una historia distinta. Me hubiera encantado que lo tuviera mi padre. Desde luego, es la técnica matemática combinatoria, ¿no? Que vas Exacto. tomando elementos de... Exacto. Y me interesa mucho eso que has dicho al final, que el niño, sobre todo el más pequeño, piensa que los cuentos brotan del mismo libro. Exacto. Es una forma subliminal de transmitirle el valor de la literatura, ¿no te parece? Así lo han pensado y la verdad es que lo han realizado de una manera magnífica. Enhorabuena por estas ediciones. Y así lo han hecho, hablando de ediciones, en este país, sobre todo SM y Anaya Infantil, que es una de las grandes editoriales que se preocupa de los niños y de la literatura juvenil. También, acordémonos de Saliendo de Anaya, de la Fundación Germán Ruy Pérez, que se especializa mucho en el apoyo a la lectura a los niños, porque a los niños hay que enseñarles el hábito de leer. Seguimos adelante y recordad que leer os hará niños. Adiós.